Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí que me acompañes y que juntos sigamos creciendo en la palabra. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de los confrontamientos entre Bernabé y Pablo y Marcos, ¿verdad? Entonces vamos a aprender acerca del carácter, del llamado, vamos a aprender acerca de la misión, de cuando se tienen ciertas dudas. Y créeme que en la palabra de hoy nos vamos a centrar en Hechos capítulo 15 verso 36 al 40, y vamos a aprender acerca de las discusiones, cómo abordarlas, cómo tratarlas. Créeme que sin duda alguna el día de hoy vamos a seguir aprendiendo. Lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque se da mucho en las iglesias. Hay relaciones interpersonales, hay desacuerdos, pero ¿tenemos que abandonar el ministerio por los desacuerdos? Bueno, vamos a ir a la palabra y ver qué podemos aprender acerca de esto, ¿verdad? Y vamos a leer. Te voy a empezar a leer y te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Creo que son momentos bien invertidos. Creo que estos tiempos son de los mejores que podemos tener en crecimiento espiritual, en crecimiento hacia el conocimiento de Dios, más que nada, ¿verdad? Y para nuestro beneficio, más que nada. Nosotros salimos beneficiados con estos aprendizajes. Fíjense, dice la Biblia en Hechos capítulo 15, en el verso 36. Vamos a hablar, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Dice la Biblia: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí Pablo quería de alguna manera supervisar lo que ya habían dejado atrás. Ellos continuaron yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el evangelio, pero aquí Pablo siente la necesidad de volver a visitarlos a todos. Fíjense, había por parte de Pablo esta preocupación por saber cómo estaban las iglesias, si se habían desmoronado, si se habían continuado. Entonces Pablo tenía esta inquietud y comienza a plantear el segundo viaje misionero. Entonces, pero había algo incómodo en Pablo. Dice el relato en el verso 37: y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos, de alguna manera, era como, aquí podemos decir, la manzana en discordia, ¿no? Como normalmente se dice. Entonces, era algo incómodo para Pablo tener que tratar estos temas, porque podría darse un disgusto, pero Pablo lo externó. ¿Sabes qué? Estoy en desacuerdo. No estoy muy conforme con las decisiones que se están tomando, porque de alguna manera tienen que ver con el ministerio. Dice la palabra: y Bernabé quería que llevasen consigo al Marcos. Pero fíjense lo que dice el verso 38. Pero a Pablo no le parecía. Ahí hay un conflicto, dos formas diferentes de pensar. Bernabé sí quería, y Pablo, dice en el verso 38, que no quería, se oponía. Dice la Biblia que no le parecía bien llevar con ellos al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí Pablo pone sus atenuantes, pone los por qué no quería llevar a Marcos. Y Marcos estaba en medio de ese dilema, ¿verdad? Estaba escuchando lo que decía Bernabé y volteaba a ver el semblante de Pablo, y él en medio, con su cara quizás cabizbaja, pensando con su mirada extraviada: ¿qué va a suceder conmigo, mi futuro? Entonces, sigamos adelante con este relato porque está interesante. Había abandonado la obra, dijo Pablo. Así lo afirma, ¿verdad? Entonces dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, dice el verso 40,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Entonces, el plan era confirmar, consolidar a las iglesias. Esa era la meta, volver a las iglesias que ya habían plantado. Pero Pablo no quería llevarse a Marcos. Aquí podemos entender que Pablo tenía cierta inseguridad en lo que iba a suceder en el ministerio, en el camino, porque era algo incómodo para Pablo que podría darse un ejemplo para con las iglesias que iban a visitar. Quizá iban a decir, bueno, pues aquí traen a este Marcos que ya abandonó la obra una vez. Imagínate el testimonio. Y tú, Marcos, a ver, háblanos de Cristo. No, pues yo los abandoné. Estuve un tiempo con ellos, pero los dejé porque me regresé con mi mamá, la extrañé y extrañaba su sopita. Y entonces, no sé qué podría haber dicho Marcos, ¿verdad? Pero Pablo decía, no voy a poner en riesgo mi segundo viaje misionero llevando a un joven indeciso. Pablo le pasaba todo eso por la mente. Entonces, ¿qué ejemplo, qué testimonio podría dar Marcos ante las iglesias que iban a visitar? Pablo de alguna manera tenía un celo que se entendía. Pablo mostraba un celo por la obra y decía, no lo voy a permitir que una vez más me pase esto, que la enseñanza, quizás Pablo le daba una enseñanza a Marcos muy de cerca y le invertía tiempo y dedicaba sus energías y de repente se les pela Marcos. Entonces Pablo de alguna manera no quería pasar por lo mismo y en su mente siempre estaba esto. Pablo siguió y Bernabé siguió, pero en su mente siempre estaba, bueno, ojalá le vaya bien, pero hubiera seguido con nosotros. Siempre había ese conflicto, ¿verdad? Y dice la Biblia, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la siguiente obra. No había caminado la siguiente milla, no había mostrado interés por el ministerio. Pablo no quería de ninguna manera pasar por lo mismo. Entonces, había abandonado la obra y tenía, como te decía, cierto celo por los propios caminos del Señor. Y aquí podemos ver de alguna manera en Marcos la inmadurez, podemos mirar de alguna manera aquella juventud errante, aquella juventud que no tenía un rumbo fijo y decidió dejarlos, abandonarlos en el camino. Marcos dijo, no, pues hasta aquí llego, que les vaya bien. Quizás su mente estaba sacando ecuaciones donde decía, bueno, esto no es para mí, esta no es mi vida. Quizás la juventud de Marcos lo orilló a tomar esa decisión. Entonces Pablo no permitiría por ningún motivo que le volviese a pasar. Es interesante cómo Pablo brinca cuando le quieren imponer de nuevo a Marcos, ¿verdad? Pero fíjense, Bernabé tiene otro carácter, Bernabé tiene otra forma de pensar, es lo opuesto a Pablo. ¿Y cómo sabemos eso? Fíjense lo que dice, aquí tenemos aún, recordemos el trasfondo de Pablo, cómo era él, cómo se entregaba cuando él era aquel judío aferrado, terco, cuando era aquel que mataba a los cristianos, era un férreo seguidor, asesino, sicario. Ese era Pablo. Entonces, ahora tenía un celo tremendo por el ministerio, pero te quiero mostrar la otra parte de Bernabé. Dice la Biblia en el verso 37, y Bernabé sí quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos. Y quiero que entiendas esta parte conmigo, porque de alguna manera aquí vemos que tenemos a este hombre que dice la Biblia que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y la multitud, dice la Biblia, que
fue agradada al Señor, porque dicen que cuando Bernabé, dice que la Biblia así lo dice, que Bernabé, este hombre, cuando llegó, dice que venía lleno de gracia, y la gente se regocijaba al verlo porque tenía un corazón que los impulsaba a ser fieles al Señor. Ese era el corazón que tenía Bernabé, porque era un varón, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, no digo que Pablo no tenía el Espíritu Santo y la fe de Bernabé, pero era más paternal, tenía una cobertura paternal sobre su sobrino. Entonces, aquí vemos que Marcos los abandonó y está en disputa si va o no va. Pero podemos ver, como te decía, que Pablo era muy estricto y la juventud de Marcos decidió no trabajar con ellos. Disgustado por sí mismo, se fue a buscar su propio fin. Nosotros podemos entender los diferentes tipos de carácter que hay, las diferentes formas de pensar, cómo es que se abordan estos temas con sabiduría, cómo es que se tiene que ir permeando de amor, cómo es que se va dando la cobertura ante las discusiones, cómo es que se abordan estos pensamientos cuando otro tiene otro pensamiento. Entonces decidió no trabajar con ellos. Y había, de alguna manera, unas discusiones entre ellos, pero tenían un mismo fin. Querían ir a la obra misionera. Bernabé quería ir, Pablo quería ir, y dice la Biblia que era tal el desacuerdo que se separaron el uno del otro. Eran un equipazo estos tipos. Bernabé complementaba lo que a Pablo quizás le sobraba, esa parte tierna, esa parte amigable, esa parte llevadera. Bernabé la cubría. Quizá Pablo tenía impulsos y el equipazo que formaban era perfecto, ¿verdad? Eran carácter diferente. Entonces Pablo decidió emprender otro camino y llevándose con él a Silas. Silas lo siguió hasta la cárcel. También hizo un equipazo con Pablo. Entonces, el pueblo, de alguna manera, el pueblo cristiano, decidió orar por ellos. Decidió darle la bendición. Y el pueblo encomendó a los hermanos a la gracia del Señor. Es decir, vieron la discusión y oraron por ellos y dejaron todo esto en manos del Señor, para que fueran a afirmar, a consolidar las iglesias que habían dejado. Entonces, podemos nosotros aquí aprender diferentes tipos de enfoques. Quizás el liderazgo inflexible e intolerable de Pablo, quizás se podría mostrar, pero tenemos que entender que él tenía un celo por el ministerio. No le cabía en su mente que alguien lo abandonara por otras cuestiones. Y Pablo era un férreo, era duro, quizás podrías verlo como un inflexible, en decir, no voy a volver a pasar, no voy a tropezar con la misma piedra. Pero vamos a ver más adelante el carácter de cómo se fue ablandando ese carácter de Pablo, ¿verdad? Porque quizás nosotros podemos decir, bueno, con tanto dureza que habló Pablo hacia el carácter de Marcos, quizás podríamos decir, lo mandó al mundo. Quizás podríamos pensar de esa manera, ¿verdad? Entonces, el liderazgo de Bernabé, como te decía, era más humano, más pasivo. Podría decir, bueno, quizás a la próxima él entienda y voy a darle más lecciones donde él va a trabajar el ABC del cristianismo y ya no va a volver a fallar. Quizás había visto Bernabé algo en Marcos, una chispa de algo y ese era Bernabé, ¿verdad? Entonces, muy opuesto a los impulsos aquellos de Pablo. Entonces, podríamos pensar en Marcos, en sus deseos personales, en sus ímpetus de juventud, muy personales, en sus razones que lo impulsaban a apartarse del ministerio. Y podemos, como te decía aquí, vemos tres enfoques diferentes del ministerio. Quizás dijo, espérame, esto voy muy rápido, quizás
no he tenido una juventud para aprovecharla y ya me están dando unas responsabilidades muy fuertes porque estaba con unos tipos explosivos en lo que es el sembrar la palabra. Y quizás le quedaba grande este saco a Marcos y decía, no estoy listo para aventarme a esto, ¿verdad? Y decidió dar un paso al costado, cosa que no le pareció a Pablo. Entonces, por eso te digo, son diferentes tipos de enfoques. Cabe mencionar que Bernabé y Pablo y Marcos, por estas discusiones, no agarraban sus chivas y dijeron, pues ahí se le echan, no vamos al mundo. Ninguno de los tres hizo eso. Simple y sencillamente te estoy mostrando los tres enfoques diferentes. Quiero que veas conmigo cómo se atienden la problemática. La iglesia está, los hermanos están viendo la discusión y dicen, bueno, esto no nos había tocado, ¿qué hacemos? Son dos grandes líderes y Marcos tiene un perfil de líder, pero no nos había tocado esto. ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo le echamos guante, verdad? ¿Cómo lo vemos? Pero nosotros podemos entender que dice, si gustas y tienes una Biblia por ahí, ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 12, donde vamos a estar viendo, como te decía, no todo está perdido. 2 de Timoteo capítulo 4, vámonos al verso 12. 12, ¿estoy bien? 2 de Timoteo capítulo 4. Perdón, es el 11. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 11. Ahí vamos a ver algo diferente. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Y da instrucciones, se dice, toma a Marcos y tráele conmigo. Tráetelo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, ahora Pablo lo está pidiendo. Aquel que anteriormente lo miraba como alguien, dice aquí, ahora me es útil, quiere decir que antes era un inútil para el ministerio, no le era útil, pues vamos a usar esta palabra. Y decía Pablo, bueno, tráiganselo, quiero que esté aquí. Entonces, ahora vemos que Pablo hace un llamado. Aquí él ya quizás tiene muchos informes de lo que de lo que Marcos había logrado con Bernabé. Ya había hecho grandes cosas en donde ya tenía de alguna manera un testimonio, algo que le habían contado a Pablo, y ahora dice, tráiganselo, vengan. Entonces, podemos ver que Marcos, el escritor del Evangelio, cuando era joven, era como un diamante en bruto que Bernabé lo había visto. Quizás tenía todas las características de un inútil. Aquí lo dice Pablo, ¿no? No lo quería, de alguna manera ya le había echado broncas, pero aquí lo ve como dándole una segunda oportunidad. ¿Cuántas personas no han fallado en su ministerio, no han fallado en su llamado, no han abandonado el camino y piensan que ya no son útiles para el ministerio? Pero aquí vemos a un Pablo que, mirando que Marcos sí había entendido la lección, que no había abandonado ya el ministerio y que estaba siendo útil en los lugares donde estaba de alguna manera sembrándose la semilla. Ahora dice, quiero que venga también, quiero que, de alguna manera quería ya en su vejez Pablo hacer las paces con Marcos. Quizás reflexionó y dijo, bueno, ahora sí entiendo que tienes un enfoque diferente, tienes una forma de pensar diferente, esto me sirve, nos sirve y quiero que vengas, vamos a seguir educándote, vamos a seguir afianzándote en el ministerio que ya tienes. Entonces, quizá, como te decía, Bernabé, más humano, miró algo diferente en Marcos que Pablo no había visto. Y estos son los enfoques que nosotros tenemos que entender. La iglesia de Antioquía, diferentes iglesias tenían una forma
de ver las cosas. Quizás los que fueron evangelizados por Bernabé miraban las cosas diferente a como Pablo les enseñaba, pero el espíritu era el mismo. La forma el espíritu, la forma en que actuaba era el mismo poder que ellos llevaban, el mismo poder que iban sembrando. Ahora, vemos, como te decía, un enfoque de 3 puntos diferentes. Aprendamos de esto. Son formas que, siempre he dicho esto, tú tachas a una persona y no te gusta, pero tú no sabes que esa persona, Dios, ¿qué va a hacer con ella en el futuro? Dices tú, esta persona es un alcohólico, o sea, estuvo en el ministerio y ahora es un alcohólico. No sirve ya para el ministerio. Y muchas veces decimos, es que este cuate es drogadicto, tiene un ministerio precioso. Yo he escuchado que dicen, este hombre es un evangelista, Dios lo usa cuando él está bien, Dios lo usa, pero luego recae. Entonces ya nosotros señalamos y ya no vemos la parte que miraba Bernabé, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no cometemos errores en señalar, en juzgar? Esta persona no tiene remedio, esta persona está jugando con el ministerio, como dicen en algunos lugares que visito, la está jugando. Entonces, no sabemos qué Dios va a hacer con ellos en el futuro. Quizás Dios tenga a bien un ministerio para cada uno de ellos y que se rehabiliten y salgan de su problema y de esa manera puedan ellos alcanzar su máximo potencial en Cristo y evangelizar, dar testimonio, compartir las buenas nuevas e impactar en donde vayan. Entonces, muchas veces estamos puestos a señalar cuando Dios da segundas oportunidades. Ahora Pablo dice, tráiganselo, vengan, tráiganselo, me es útil. Entonces, ¿cuántas personas no se quedaron en el camino? Y yo he conocido muchas personas que están en su proceso, suben y luego bajan y luego creen, dejan de creer, y aquellos creencias que ellos tenían ahora son abismales dudas y luego salen y vuelven a caer y así están. Pero aquí tenemos que entender que el pasado, un nuevo Marcos, estaba de alguna manera surgiendo aquel chico, aquel hombre que de alguna manera no estuvo muy seguro y no sabemos todas las razones que le pudieron haber pasado por su mente. Quizás él miraba a los otros jóvenes y decía, ¿cómo ese joven se está divirtiendo? Y yo ando aquí atrás de estos señores, atrás de atrás de Bernabé y ando atrás de Pablo. Y quizás Marcos pensaba en que otros jóvenes ya estaban trabajando, ganando dinero, ya tenían su chica por ahí. Y él decía, bueno, pero yo ando aquí atrás de estos cuates, ¿cuándo me va a tocar la... Bueno, tantas cosas que podemos pensar acerca de lo que le estaba sucediendo en su cabeza, ¿verdad? Pero nosotros entendemos aquí que la Biblia siempre nos trae una enseñanza para reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos que dar tumbos, tropezar? ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos que retroceder, ir subiendo las escaleras peldaño a peldaño y de repente nos resbalamos y empezamos a caer? Y yo siempre lo he dicho, cuando tú subes un peldaño y luego subes otro peldaño, vas avanzando y subes otro más, vas aprendiendo y subes otro más y te das cuenta que has llegado lejos. Pero de repente llega la duda y te resbalas y muchos van a dar hasta el primer peldaño. Yo le digo, si resbalaste un peldaño, no te vayas hasta abajo. No, comienza de ahí, vuelve a retomar la subida hacia arriba, siempre escalando. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender y aplicarlo en nuestra vida. Así que este es el tema muy corto porque te invito a que investigues acerca de la vida de Marcos, de lo que sucedió después de estos alegatos, de estas diferencias. Entonces te invito a que veas la vida de Bernabé y por supuesto la vida de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo después ya se encontraba encarcelado, se encontraba reflexionando de una manera diferente y ahora miraba las cosas muy diferente. Y te invito a que reflexiones en estas 3 vidas y aprendamos y sigue investigando sobre estos 3
grandes hombres de la Biblia, que también fueron hombres santos, fueron hombres que tenían un celo por el ministerio y Dios los usó grandemente, pero también tenían su carácter, tenían su forma humana de ser y así lo afrontaban. Esto era lo que había, esto es lo que ellos eran y estaban formando las bases y estaban sembrando la misma semilla en nuevas personas. Así que este es el tema que te dejo el día de hoy y espero y lo apliques, espero lo sigas implementando en tu vida, ¿verdad? Porque aprendemos, tú lees la Biblia y aprendes para ti. Y si aplicas, aprendes doblemente. Y seguimos creciendo. Nadie somos perfectos. Nadie somos unas personas que tenemos una varita mágica para cambiarnos en cuanto Cristo venga. Cristo es el que cambia, el que transforma. Pero todos llevamos un proceso. Así que lo único que te recomiendo es que no tardes en tu proceso de arrepentir. Ya te arrepentiste, sigue creciendo. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, créeme que debes de hacerlo porque te estás perdiendo de grandes bendiciones. Estás dejando de lado lo mejor. ¿Por qué? Por lo peor. Entonces te invito a reflexionar y que avancemos en el cristianismo. Así que agradezco a todas aquellas personas que estuvieron por ahí conectadas, a todas aquellas personas que de alguna manera lo van a ver después repetido y creo que he cubierto los puntos más importantes de esta disputa, de esta alegato. Pero agradezco a todos aquellos que estuvieron conectados, ¿verdad? Veo algunas personas que están por ahí conectadas. Agradezco a todos ustedes que sigan creciendo en la palabra. ¿Qué más les puedo decir? Compartan y seguimos creciendo en el Evangelio. Ánimo y bendiciones. Bye.